Después de abordar la parte estructural de enlace, de lo que son todas las propiedades y comportamientos y explicación de color y propiedades magnéticas en base a las teorías que hemos desarrollado, vamos a ver cómo nombrar a los compuestos y las isomerías que presentan, que son también parte fundamental del conocimiento de los compuestos de coordinación. Hasta ahorita hemos dicho tal metal rodeado por amoníacos, por agua, por cianos, en fin, pero necesitamos nosotros tener claro cómo nombrarlos. Bien, hay algunas reglas que necesitamos aplicar y necesitamos repasar, porque la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ustedes lo saben, tiene reglas que van a todo el mundo para que haya un concepto homogéneo y sobre todo sistemático en varias cosas, entre ellas la nomenclatura, ¿sí? Vamos a irlo haciendo con ejemplos y nos va a permitir esto saber cómo aplicar esas reglas para esta nomenclatura. Todo complejo, anión, catión o compuesto de coordinación se escribe entre corchetes, ya lo sabemos, aquí está escrito 1, ¿sí? Una cosa es que utilicemos los paréntesis y otra cosa los corchetes. Cuando el compuesto de coordinación, el metal y su esfera de coordinación, ¿sí?, están bien identificados, los escribimos de esta manera. Al nombrar los complejos, primero se nombran los ligantes o ligandos, pero ya comentamos que yo le voy a nombrar ligantes en orden alfabético y prefijo numérico, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos cloro y tenemos amoníaco. Va primero la A, el amoníaco, ¿sí? Y entonces nombramos primero estos y les colocamos nosotros el prefijo numérico. ¿Cuántas de esas especies están presentes? El ion metálico se nombra al final, ¿sí?, como el nombre del metal, y el número de oxidación se coloca entre paréntesis y con un número de romano. Primer ejemplo. ¿Cuántos amoníacos hay? 3. Triamino. Vamos a ver por qué amino más en la siguiente lámina. Tricloro, 3 cloros. Cobalto, 3. Entonces podemos ir identificando cada una de estas partes y al final de este compuesto lo nombraremos triamino, tricloro, cobalto, 3. Una sola palabra para todo el compuesto. No podemos decir triamino de tricloro de... No. Todo el compuesto complejo de coordinación es una sola palabra. Entonces otra vez, triamino, tricloro, cobalto, 3. Aquí está el nombre. ¿Cómo nombrar a los ligantes? Esta tabla nos da una idea de los principales que nosotros podemos encontrar en química de coordinación, pero hay muchos más. Uno de ellos, empezando de los más comunes, es el agua, y vamos a ver cómo hay palabras derivadas para nombrar a los ligantes. Cuando nosotros tenemos 4 moléculas de agua alrededor de un metal, no decimos tetraagua, decimos tetraacuo, de tal manera que la denominación acuo se aplica a las moléculas de agua. Cuando estamos hablando de amoníacos, nosotros tenemos la palabra amín o amino. Ojo, porque en química orgánica es diferente. Una amina en química orgánica es cuando yo tengo esta unión, por ejemplo, ¿sí? Puede ser amina primaria, secundaria, claro, aquí faltan hidrógenos, pero puede ser amina primaria, secundaria o terciaria. A esto le llamo una amina. En química de coordinación, ¿sí?, la palabra amín o amino se aplica al amoníaco, ¿sí? Son reglas ya establecidas por la IUPAC y que nosotros vamos a empezar a identificar. Este es el monóxido de carbono. En química de coordinación le llamamos carbonilo. Si tenemos 4 moléculas de monóxido de carbono, no decimos tetramonóxido de carbono, no, tetracarbonil. Esto es importante porque también en química orgánica, otra vez volvemos al caso de que para nosotros un grupo carbonilo es este.
para darnos origen a cetonas o aldehídos o inclusive la parte también de unión carbono-oxígeno de ácidos carboxílicos. Para nosotros este es un carbonilo en química orgánica. Para coordinación el monóxido de carbono es carbonil o carbonilo. Luego tenemos nosotros el ciano, que proviene, como ya lo mencionamos, tal vez de una sal de cianuro o de ácido cianhídrico. Este es el ácido cianhídrico. Si se descompone o se desproporciona en lo que es el ciano, pues entonces nos queda, y el protón, nos queda entonces a nosotros el ligante ciano. Un par de electrones, pero aquí tiene carga. Estos son neutros. Tienen también su par de electrones. Claro, aquí hay dos pares de electrones. Lo importante de los ligantes, ya lo hemos comentado, es que todos ellos presentan un par de electrones, ya sea para explicar la unión o el enlace a través de campo cristalino, de unión valencia o de orbitales moleculares, como acabamos de ver en campo ligante. Fluoro, cloro, bromo, todos ellos con carga negativa, no tienen problema. Yodo, ¿sí? Este caso ya lo habíamos visto, es el tiocianato, porque la unión se lleva a cabo a través del azufre. Entonces nosotros tenemos aquí un par de electrones del azufre, tenemos con el carbono, y el carbono la triple ligadura con el nitrógeno. Se satura la tetravalencia del carbono, la trivalencia del nitrógeno y dos valencias del azufre, una hacia el carbono y otra hacia el metal con que esté unido. El isotiocianato, la unión se da a través del nitrógeno. Entonces tenemos lo mismo, nitrógeno, carbono, y luego tenemos nosotros el azufre. Son isómeros, ¿sí? Pero las uniones se dan a través de átomos diferentes. Esta, ¿sí?, que sería una amina en química orgánica, para nosotros es una amida o amido, sin grupo amido. El hidroxo no tiene mucho problema. El oxo, peroxo, ya sabemos que los peróxidos son un oxígeno más que la parte básica o la molécula básica, ¿sí? Este es el agua u óxido de hidrógeno, ¿sí? Y esta es el peróxido de hidrógeno. Todo lo que es el prefijo per implica un oxígeno más y generalmente está puenteado. Hay otras denominaciones en donde interviene el oxígeno, que estamos hablando del superóxido, dióxido, dihidrógeno. Fíjense, este tipo de moléculas van a ser interesantes porque al final de cuentas nosotros no vamos a encontrar pares de electrones en cada uno de los átomos. El par de electrones se da cuando tenemos nosotros la unión, y vamos a ver que el enlace se puede establecer en ciertos casos a través de este par de electrones y el metal. Entonces, por eso es importante también que consideremos este tipo de especies. Igual el de nitrógeno. El nitrógeno sí tiene su par de electrones, cada uno de ellos, pero tiene también su densidad electrónica de la triple ligadura. De tal manera que entonces tenemos nosotros las dos posibilidades: que se una con estos pares de electrones o que se una con la densidad electrónica de los nitrógenos. La fosfina es una hermana o es una molécula hermana del amoníaco, ¿sí? Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. En esa familia nosotros tenemos también un par de electrones de la fosfina básica, que son los 3 hidrógenos. Así como existe el amoníaco, ¿sí?, tenemos la fosfina, ¿sí? Pero si nosotros intercambiamos estos hidrógenos por grupos alquilo o arilo, entonces estamos teniendo nosotros fosfinas derivadas: trimetilfosfina, trietilfosfina, trifenilfosfina, o podemos tenerlas combinadas: dietil, metilfosfina, 2 etilos y un metilo. En fin, esta es una posibilidad de ligante muy importante, ¿sí? El nitrosilo con su par de electrones, el etileno.
que tiene el par de electrones entre los dos átomos de carbono, 4 electrones, más bien la doble ligadura, ¿sí? Entonces también funciona la unión con la densidad de electrónicas sigma, pero sobre todo la pi que nosotros tenemos aquí. La etilendiamina ya lo mostramos, es esta molécula etilendiamina, cada uno de los nitrógenos con sus pares de electrones. La piridina, que nosotros tenemos también un nitrógeno ahí y el ciclo aromático, y la acetilacetona, que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Entonces esto nos da una idea de que los ligantes en química de coordinación, sí, hay más, eso ya se los comenté, pero al menos tenemos nosotros una base para poder ir identificando en la nomenclatura a estos ligantes. Otro ejemplo ya, aplicaciones, ¿sí? Aquí tenemos nosotros un compuesto que lo voy a escribir para que se alcance a ver bien. Es un platino, son 2 cloros y 2 moléculas de amoníaco. Aquí están 2 moléculas de amoníaco, ¿sí? Al final. Entonces, ¿cómo nombrar a este compuesto? H3 2 veces, ¿sí? Ya lo mencionamos, 2 aminos, ¿sí? 2 amoníacos, 2 cloros, el platino, y el estado de oxidación del platino es 2, porque aquí tenemos 2 aniones. Entonces es diamino, dicloro, platino 2. Una sola palabra, diamino, dicloro, platino 2. Así se nombra este compuesto, ¿sí? Luego tenemos nosotros también este otro, ¿sí? Son 2 fosfinas, ¿sí? Y un nitrato, ¿sí? Con un cobre que está en un estado de oxidación 1. Difosfin nitrato cobre 1 es el nombre de este compuesto. Si ustedes se dan cuenta, todos estos que estamos viendo como ejemplos son neutros, no son catiónicos ni aniónicos. Estamos empezando con los facilitos para que no haya problema. 5 monóxidos de carbono alrededor del hierro, ¿sí? Pentacarbonil, 5 monóxidos de carbono, 5 carbonilos, ¿sí? Hierro en estado de oxidación 0, puesto que no nos está mostrando carga, ¿sí? Este ligante no aporta carga, y entonces el nombre del compuesto, pentacarbonil hierro 0. Pentacarbonil hierro 0.